Como ya ocurriera en la música clásica o culta, el jazz evoluciona en los 60 hasta la liberación total de la armonía. La cosa era que a la vez estaba pasando esto. The Beatles, this rock and roll group. Y el público más joven, pues ya os podéis imaginar hacia dónde tiró. El principal artista de la vanguardia en los 60, Ornette Coleman, decía que sus músicos debían gozar de libertad absoluta, de forma que el resultado final dependiera por entero de la interpretación, el estado anímico y el gusto personal del individuo. ¿A quién no le va a gustar? Pero a la vez que sucedía esto, los grandes del bebop seguían trabajando. Miles Davis seguía explorando nuevas sonoridades en lo más alto de la vanguardia artística, y la unión del jazz con otras músicas fue el camino más natural para el desarrollo de este género. Jazz rock, latin jazz, flamenco jazz y otras muchas tendencias se solapan con el free jazz de los 60, una época de fusión y confusión de lo más interesante. ¿Te apuntas? La década de los 60 fue un periodo de revolución social y musical, una época de guerra y violencia. Y los músicos de jazz, con sus voces e instrumentos, exigían igualdad de derechos para todos, convirtiéndose el jazz en un reflejo de la sociedad. Free jazz no viene de jazz gratis, sino de libre. Y eso hacía que en las improvisaciones se tocara con más recursos a disposición del músico y, en consecuencia, que el oyente tuviera que estar preparado para lo que se le venía encima. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Cuando hablamos de un estilo, la atención del oyente se centra en lo que está permitido en ese estilo, pero cuando no hay y todo vale, la cosa se complica. Algunos piensan que con el free jazz desaparece el swing, pero lo que desaparece es la simetría de un ritmo fundamental. En lugar de un beat acentuado, surge el pulso regular e incorpora la conciencia de que el mundo del sonido se ha ampliado a nuestro alrededor y hay que incorporarlo a nuestra música. Como ya pasara la década anterior con John Cage, Ornette Coleman grabó en los 60 Silence, ¡Silencio!, donde examinaba la ausencia del sonido, con unos solos que son interrumpidos por largos silencios. Ornette produjo cambios en todos los aspectos del jazz. Los solos instrumentales se liberan de los acordes. La armonía organizada tonalmente pasa a la historia. La forma, si la encontrabas, era producto del oído del público. Se introducen instrumentos no convencionales, como la trompeta de bolsillo de Don Cherry. Pero sobre todo la improvisación colectiva sustituye al solista y se abandonan poco a poco en el jazz los patrones. Momento musical. Un patrón melódico o rítmico es cuando nos encontramos pequeños fragmentos musicales que ya hemos escuchado antes y que por lo tanto podemos prever cómo evolucionarán. Se usan para improvisar durante una actuación y es un recurso usado en todas las épocas y escalas del jazz. Fin del momento musical. Músicos como Charlie Haddon o la compositora Carla Bley se dedicaron a hacer una música personal, con raíces muy diversas, pero de actitud rebelde y comprometida. Y es que numerosos músicos se sentían incómodos ante la aparente ausencia de ritmo en el free jazz. Yo estoy indignado. De lo cual se dio cuenta gente como John Coltrane o su mujer Alice Coltrane, que intuían que la música de Ornette Coleman carecía de algún elemento que le diera cohesión. Y las ideas modales que desarrolló John con Miles Davis y Thelonious Monk les ayudaron en este proceso. Este álbum se convirtió en disco del año, ya que dentro del caos
parecía menos caos. ¡Esto se merece un aplauso! Pero el lanzamiento en 1970 de Beaches Brew, un álbum de Miles Davis que contaba con los mejores músicos jóvenes del momento, supuso una nueva revolución en el sonido del jazz. Introdujo una instrumentación y unos esquemas rítmicos más cercanos al rock y marcó el inicio de un nuevo género que sería conocido como jazz fusión. Los términos de jazz rock y jazz fusión se han usado indistintamente durante mucho tiempo y ha hecho que haya cierta confusión. No entiendo nada. Pero al final, jazz fusión se usa para cualquier fusión con el lenguaje del jazz. Tony Williams, quien se había hecho famoso en el quinteto de Miles Davis, ya había editado bajo su nombre un par de discos de jazz rock a mediados de los 60, y Herbie Hancock no tardó en ser uno de los más importantes de este género a la cabeza de su grupo The Headhunters. Mientras, Chick Corea hizo lo propio y creó una música virtuosística y ecléctica con su grupo Return to Forever. Weather Report, formado originalmente por Joe Zawinul y Wayne Shorter, no solo se convirtió en el grupo más importante del movimiento, sino, según algunos críticos, en uno de los dos grupos más importantes de la historia del jazz. ¿Eso quién se lo cree? Bueno, sobre todo cuando entró el mejor bajista del mundo, Jaco Pastorius. Fue el gran revolucionario del bajo eléctrico, tanto en sus tempranas colaboraciones con Pat Metheny, como, sobre todo, con su debut en solitario popularizando el bajo fretless, bajo sin trastes. Por otro lado, desde mediados de los 60, la fusión con músicas latinas se asentó definitivamente en el jazz. Ya hacía cosas así Dizzy Gillespie, así que si quieres saber más, pincha aquí, conociéndose como jazz latino. Esto incluye músicas de origen brasileño, como la bossa nova, de origen cubano, como el grupo Iraquere, donde gracias a Chucho Valdés, el hijo de Bebo Valdés, estuvieron los mejores músicos cubanos del momento como Arturo Sandoval o Paquito de Rivera. Y bueno, se fusiona con cualquier país latinoamericano. Por último, no me gustaría olvidarme de propuestas de fusión con el flamenco, algo que se venía haciendo desde la década anterior con músicos como Miles Davis. Sin embargo, en la propia España hubo que esperar hasta 1967, año en que el saxofonista Pedro Iturralde editó su Jazz Flamenco. Un disco que contaba con la colaboración de Paco de Lucía y que se considera por muchos como el disco fundacional del género. Otros discos como My Spanish Heart de Chick Corea o Friday Night in San Francisco de 1980 de los guitarristas Aldi Meola, John McLaughlin y Paco de Lucía son de los discos más importantes en la fusión de estos dos estilos. Y eso es todo por hoy. Si quieres saber más sobre jazz, no olvides suscribirte para seguir con esta serie, dar like si te ha gustado y no dejéis de improvisar.